sucedió el domingo de Pentecostés en la plaza de San Pedro. El Papa Francisco se acercó a una persona, puso sus manos sobre aquel joven que reaccionó de manera extraña. Para algunos fue un exorcismo. Quel est le nom du septième esprit? Dans le corps de Brigitte, quel est le nom du septième esprit? Ô Vierge Marie. Sin embargo, el padre Gabriele Amor, decano de los exorcistas del Vaticano, continúa diciendo que innegablemente se trataba de una oración de liberación. Pero la pregunta sigue siendo por qué la Iglesia niega el hecho, una duda que el Vaticano no parece querer disipar. Padre Amor, el exorcista. Donne le nom du septième, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donne le nom du septième. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros, que recurrimos a ti, por la intercesión de María Santísima. Dios Todopoderoso os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Don Gabriele Amor nació en 1925, así que tengo 88 años. En Módena, en una familia muy religiosa, practicante, con 5 hermanos varones, todos ellos muy fieles a Dios, a la Iglesia y a Acción Católica, y a los 18 terminé la educación secundaria. A los 22 me gradué en jurisprudencia. Entonces entré en la Compañía de San Paolo, gracias a Rossetti, que era el adjunto de Gasperi. Vine a Roma, ya conocía a Andreotti, y al llegar a Roma fui nombrado delegado nacional adjunto de la Juventud Democrática. Escribía en periódicos. Escribía y escribo mucho, predicaba mucho. Durante muchos años escribí en un periódico que entonces estaba en todo su apogeo, Famiglia Cristiana. Hasta que en el 86 tuve un encuentro casual con el cardenal Poletti, que era el vicario de la diócesis de Roma. Una tarde que no tenía nada que hacer, pensé, voy a pasar el rato por ahí. Y bueno, así es como conocí al padre Cándido. El padre Cándido era el único exorcista de Roma. Estuvo durante 36 años en la Scala Santa. Y era tenido por un hombre santo, por un gran exorcista. Y al cabo de poco tiempo, el cardenal Poletti me preguntó, ¿conoce usted al padre Cándido? Sí, conozco al padre Cándido. Es muy viejo, está enfermo, necesita ayuda. ¡Pum! Cogió una hoja de papel y comenzó a escribir, y me di cuenta de que me estaba inscribiendo como exorcista. Por eso hace 27 años que soy exorcista a tiempo completo. Protesté en vano. Usted me conoce y sabe que solo sirvo para bromear y contar chistes. No pude hacer nada, siguió impertérrito, y entonces me encomendé a la Virgen, a ella, y le dije, escúchame, Virgen mía, envuélveme en tu manto para que los demonios no puedan hacerme nada. Oh, y la Virgen me escuchó. No me dijo nada, pero lo ha hecho. Los demonios me han amenazado varias veces durante los exorcismos. Esta noche te echaremos de la cama. Esta noche vendremos en forma de serpiente bajo tus sábanas.
Y otras veces me decían, no podemos hacerte nada porque estás muy bien protegido. Lo que les importa es tentar al hombre para que haga el mal. Y a todas las personas, desde que nacen hasta que mueren, desde los santos a los malvados, a la gente mala, perversa, incluso a los más santos, a Jesucristo y a la Virgen María, desde el nacimiento hasta la muerte, todos somos tentados por el demonio. Pero siempre le hemos vencido. El padre Gabriele Amort, religioso paulino, fue alumno del padre Cándido Amantini, uno de los exorcistas más importantes que hemos tenido la suerte de tener en Italia. El problema del mal es un problema muy serio. Debe ser abordado con espíritu escéptico, con un espíritu que se caracterice por el máximo rigor científico y unos estudios extremadamente rigurosos. El problema del mal, el problema del demonio, tiene que ver con la salvación, con el gran problema del misterio de la salvación y la gracia de Dios. Porque solo por medio de la gracia de Dios puede liberarse el hombre del pecado original. ¿Quién es el demonio? ¿Qué distingue al demonio del mal? En muchos pasajes de la Biblia se habla de Satanás, del demonio, de Belial, de Azazel. Son nombres diferentes por los que se conoce a quien fue un ángel. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son inteligencias, espirituales y personales. Estamos hablando de un aspecto espiritual cuya cognición solo puede alcanzarse con la ayuda de la fe. Quien no tiene fe no puede justificar la presencia de los ángeles y menos aún la presencia del demonio. Se adaptan a nosotros, son políglotas. Hablan muchas lenguas, son inteligentísimos, mucho más inteligentes que nosotros, porque son espíritus puros y al convertirse en demonios han conservado su naturaleza angélica, de espíritus puros, y su inteligencia, su capacidad de iniciativa y su habilidad como emprendedores. Quien no tiene fe puede percatarse del problema del mal. Todos podemos, aunque no tengamos fe, aunque hayamos crecido en un ambiente ajeno a la educación católica. Tenemos conocimiento, tenemos conciencia del bien y del mal. Quisiera hacerle una pregunta sobre el exorcismo. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se manifiesta el demonio? Si solo hay uno, si hay varios, y si durante todos estos años de carrera ha habido una evolución, incluso en el lenguaje, en la expresión. Bueno, es una pregunta compleja, llena de tentaciones para mí. La primera tentación, ¿cuántos son los demonios? Dimmi il tuo nome. Una vez al padre Cándido le preguntaron durante un exorcismo que si la presencia del demonio está en una persona, ¿existe la posibilidad de un diálogo entre el exorcista y el demonio? Nomine Christi, designate. Teniendo en cuenta que el demonio es un gran mentiroso, hay que acorralarlo y obligarlo a responder solo a nuestras preguntas. Una vez le pregunté, ¿cuántos demonios hay? Y respondió, si fuéramos visibles, porque los demonios son invisibles, son espíritus puros, si fuéramos visibles, oscureceríamos el sol.
Angelo dei Inferi. Si nosotros no tuviéramos las enseñanzas de Dios, seríamos derrotados. No tendríamos leyes morales. No sabríamos cómo comportarnos. Los demonios intentan conducirnos hacia el mal para convertirnos en enemigos de Dios, oponernos a Dios. Y su propósito es hacer caer al hombre en el pecado para llevárselo al infierno. Por ejemplo, conocí el caso de un matrimonio. De un esposo que estaba siendo constantemente atacado por el demonio, sobre todo por la noche. Soy Francesco Vallasuso, tengo 41 años. Nací en Alcamo, en la provincia de Trapani, Sicilia, y quiero contarles mi caso. Podría decirse que es una historia curiosa, porque por casualidad conocí a un jesuita que me dijo que yo estaba poseído por el demonio, y eso impactó y cambió radicalmente 5 años de mi vida. Como esta escultura, así me veía a mí mismo cuando el demonio entraba en mí. Me sentía aplastado por Satanás. Me tiraba al suelo físicamente y se apoderaba de mí, de mi cuerpo, de mi mente, y hacía todo eso mientras me atacaba en cuerpo, en alma, en espíritu. El hermano jesuita Ferro empezó a verme casi todos los días, y recuerdo exactamente ese primer encuentro con él durante la primera posesión, y ese día había sido fatal para mí. Aunque eran las primeras horas de la tarde, no podía controlar el sueño que invadía mi mente. Me quedé dormido con un sueño profundo. Y una voz dentro de mí, gritaba diciendo: «¡Soy Satanás! ¡Abandónate, deprisa!». Sentía que mis huesos se rompían, y en ese momento lo vi claramente. El jesuita estaba delante de mí. Mi madre estaba a mi derecha llorando. Y fue una escena aterradora, porque yo gritaba y decía: «¡Soy Francesco, ayudadme!». Pero yo estaba dentro de una urna de cristal, nadie me oía. Y vi que el jesuita, con su experiencia, rezaba una oración de liberación. Luchaba contra Satanás, incluso físicamente. Mi cuerpo cayó al suelo, rodando por la habitación, y poco a poco el jesuita, el hermano Ferro, consiguió liberarme después de unas 2 horas y media de oraciones. Me dijo estas palabras: «Hay una clara presencia de Satanás». Debemos encomendarnos a un famoso exorcista y gran decano, el padre Mateo Lagrua. Cuando tenía 4 años de edad, una mujer muy joven y perversa le había dado a beber una poción asquerosa. Y digo asquerosa porque contenía sangre menstrual. O algo así, y otras porquerías. La primera vez que nos vimos me preguntó: ¿alguna vez has hecho uso de la magia? ¿Has estado con prostitutas? Y esas preguntas me desconcertaron, porque no reflejaban mi personalidad. Pero me dijo: yo voy a ayudarte, pero tú tienes que ayudarme a mí. A entender este problema que tienes, de dónde viene, debemos encontrar la raíz. Entonces el padre Mateo Lagrua
empezó un exorcismo mayor. Y cuando le hizo una pregunta, en ese momento el demonio, Satanás, arremetió contra mí y le gritó al padre Mateo: «Francesco es mío, detente o te mataré». El padre Mateo Lagrua, con su autoridad, le hizo una pregunta concreta: ¿estás solo o hay otros contigo? Y el demonio, con toda su maldad y toda su astucia, le dijo: ¿no ves que estoy solo? El demonio intentaba eludir la pregunta del padre Mateo Lagrua, diciendo: ¿no me ves? Estoy aquí, yo te veo, pero tú no me ves. Pero el padre Mateo mantuvo la calma. Te ordeno, en nombre de Jesús, que me digas la verdad. Pero el demonio siguió fastidiando. Mateo, te lo digo yo, tienes casi 90 años, vas a morir. Soy Satanás, príncipe de este mundo. Somos 27 legiones. Francesco es nuestro, aquí están los pactos. Siguió estando poseído hasta entonces, desde que empezó. Su esposa fue a una tienda donde vendían mis libros. Los compró, los leyó y en esos libros se describe todo con detalle. Y dijo: estos son los síntomas de mi marido. No llevaré a mi marido al psiquiatra. Tienen que verlo los exorcistas. Empezaron a verlo los exorcistas. Y necesitó 7 años de exorcismos. Y vaya exorcismos, amigo mío, muy potentes. Muy potentes, y quedó liberado completamente. Pero la esposa también tenía poderes y también fue atacada por el demonio, porque hay momentos de crisis y momentos de pausa, momentos de crisis en la calle, etc. Y rezaba por él y lo liberaba. Cuando iba al exorcista Fray Benigno, un día, después de 1 hora de exorcismo, el demonio seguía diciendo: ¿has visto? Hoy he ganado yo. Y mi esposa, casi con rabia, dijo: Señor, estoy casada con Francesco en virtud del sacramento del matrimonio. Yo creo en este sacramento. Libera a mi marido. En cierto momento, Satanás ya no se dirigió al exorcista, sino a Daniela, y dijo: si no dejas de decir lo que estás diciendo, te mato. Entonces mi esposa se dio cuenta de que esas palabras, sacramento del matrimonio, tenían fuerza. Insistió y dijo: en virtud del sacramento de mi matrimonio, te ordeno que dejes libre a mi marido. Y entonces Satanás volvió a gritar: me voy, me voy, me voy, no puedo resistirlo. ¿Tú crees de verdad? Me voy. Inmediatamente dije: soy Francesco, soy libre. Y el exorcista y mi esposa me levantaron. Y para mí fue una bendición tener una esposa que me apoyó con sus oraciones. No se fió del demonio, sino que confió en Dios. Tanto es así que no hace más que decir: mi esposa es una santa, y le ha dedicado el libro que ha escrito a su esposa. Daniela, así se llama, y verdaderamente es una mujer santa. Y él también ahora se dedica a predicar sobre estas cosas, qué se debe hacer para liberarse del demonio, etc. Y lo primero es recordar que el mal es de origen demoníaco. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los problemas a que se enfrenta una persona con este tipo de trastornos? El principal problema es que no tiene control de sí misma, porque muchas veces el demonio la posee y, aunque no quiere hacer nada, la persona entra en trance. En algún momento, el demonio, aunque posea a una persona, no lo hace las 24 horas del día. Hay momentos de crisis en los que la posee y momentos que la libera. Por lo general, en los momentos de crisis, la persona entra en trance, pierde la conciencia, no es dueña de sí misma y no sabe lo que dice ni lo que hace. Puede ser un sacerdote, un santo sacerdote, y maldecir a Dios. El demonio ha intentado
poseerle a usted y ha necesitado la ayuda de otro exorcista? No, no me ha ocurrido. Es poco probable que le suceda eso a un exorcista. Incluso los exorcistas pueden ser atacados, sí, pero el exorcista debe rezar mucho y eso lo mantiene a salvo, porque, claro, alguien que tiene que estar continuamente en contacto con el demonio, pues tiene cuidado, está en guardia, sabe cuáles son los trucos del demonio, sabe cuáles son los métodos del demonio, especialmente porque además de poseer a las personas, lo que intenta el demonio es molestar. A decir verdad, todos los exorcistas pasan por una experiencia que es nueva con respecto al pasado. Realizamos exorcismos que a veces se prolongan demasiado, a veces durante semanas, meses, varios meses y a menudo durante años. ¿Cuál ha sido el peor caso que ha tratado? Te respondo con una cita de San Alfonso de Ligorio. No siempre se llega a la liberación total. Para liberar a una persona definitivamente del demonio bastaba un exorcismo. Este exorcismo podía durar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero al final todo terminaba y la persona quedaba liberada. Pero en cambio, en nuestros días, todo se ha vuelto más difícil y más largo. Aún más largo. Creo que las dificultades que encontramos están relacionadas con el fenómeno de la secularización, con el fenómeno de la pérdida de la fe, por lo que la gente está cada vez más lejos de las fuentes de la gracia y las personas están así más expuestas a los ataques del demonio. Y ese es, creo yo, uno de los primeros aspectos. El segundo aspecto es que la fe en el demonio y en sus acciones son verdades de la fe que el Catecismo de la Iglesia Católica confirma. Son verdades de la fe de las que yo ni nadie podemos dudar nunca. En estas últimas décadas ha habido un debilitamiento de la fe en la existencia del demonio y de sus actos. Esto debe ser reconocido, sobre todo por parte de los sacerdotes y de algunas autoridades eclesiásticas. Antes, en los seminarios, también se enseñaba teología espiritual y también se hablaba de los exorcismos que a menudo se mencionan en el Evangelio. En los Hechos de los Apóstoles, en toda la historia de la Iglesia los ha habido. Siempre ha habido exorcismos en la Iglesia y los exorcismos se estudiaban en el seminario, pero lo eliminaron. Por eso, un sacerdote que nunca haya presenciado un exorcismo, que no haya oído hablar de ellos, que no tenga la más mínima idea de lo que es un exorcismo, no sabe qué es. Los obispos no son elegidos en un campo de coles, lo sabéis, ¿verdad? No son elegidos en un campo de coles, sino entre los sacerdotes. Y son elegidos entre sacerdotes que nunca han visto, nunca han hecho, nunca han hablado de exorcismos. Para el colegio cardenalicio y para el Papa, las cosas han sido siempre evidentes, obvias y enseñadas. El demonio existe y el demonio actúa. Difensores del género humano. Las liberaciones se producen más lentamente, pero se consiguen y se debe a que Dios sigue presente y Dios sigue actuando. Esto no se puede poner en duda y los exorcistas lo constatamos. Mi gran batalla, también a través de los libros, los periódicos, la televisión, etc., ha sido contra los obispos.
para convencerlos de que tienen esta obligación por la ley canónica. Tienen la obligación de nombrar exorcistas cuando sea necesario. Insisto, cuando se enfrentan a un caso grave, no a un chiflado, porque hay muchas personas chifladas que creen estar poseídas por el demonio. Muchas. Son más los que lo creen que los que realmente están poseídos por el demonio. Este es uno de los grandes problemas del exorcista, el problema del discernimiento. Patología o influencia diabólica, o las dos cosas, porque ambas pueden manifestarse. Y los problemas psicológicos pueden agravarse, amplificarse por la presencia del demonio, y por eso es necesario el discernimiento, un buen discernimiento. Es obvio que el exorcista debe primero escuchar a la persona, debe informarse de cómo es su vida, debe oírla, ver cómo vive, cómo se comporta, incluso en la vida cotidiana, si tiene algunos problemas de conducta, etc. Si el exorcista se da cuenta de que esa persona es capaz de cumplir sus compromisos familiares, profesionales y otros, hay buenas razones para pensar que no nos enfrentamos a un caso patológico. Pero a veces no es así. A veces las personas se presentan de una manera que parece tener que ver con un caso patológico, y se pueden hacer comprobaciones pidiendo la ayuda de un psiquiatra, porque los exorcistas también trabajamos en colaboración, cuando es necesario, con psiquiatras, con psicólogos e incluso psicoanalistas, cualquier tipo de profesional que nos ayude a salvar a la persona. Buenos días. Por favor, pasen. Soy el doctor Mauricio Pinkerle, soy neuropsiquiatra infantil y estoy interesado en los trastornos neurológicos y psiquiátricos. También estoy involucrado en cosas, digamos, menos científicas y un poco más misteriosas, concretamente en los estudios de mi padre, Mario Pinkerle, que era un experto en exorcismos y en otras muchas cosas, así que tengo experiencia en este campo. Me dedico al estudio de la actividad del cerebro humano fuera de situaciones normales, como en un estado de trance y en situaciones ambientales particulares. He hecho experimentos, uno de ellos bastante conocido, dentro de la pirámide de Keops, midiendo la actividad eléctrica del cerebro de un sujeto. La psiquiatría no legitima el exorcismo de la Iglesia. Son dos cosas diferentes, aunque creo que el exorcismo de la Iglesia tiene su propio valor. Seguramente, la gran mayoría de casos que antaño eran tratados por exorcistas, hoy pueden ser tratados fácilmente por la psiquiatría. Recuerdo el caso de una jovencita que tenía visiones, sobre todo visiones místicas, y al parecer esa niña se lesionaba durante esas visiones. Tanto es así que tenía heridas en diversas partes del cuerpo. Inmediatamente se involucraron una serie de personas que aconsejaron la posibilidad de hacer un exorcismo y recuerdo que yo también fui convocado por un obispo exorcista con quien tuve una larga conversación. Y tras esa conversación llegamos a la conclusión de que no se trataba de un fenómeno de posesión demoníaca, sino que era simplemente un problema psiquiátrico, un caso de histeria en una jovencita procedente de un entorno familiar muy patológico, donde era fácil llegar a ciertos tipos de somatización, a ciertos tipos de comportamiento muy sorprendentes. También hay otra clase de
patologías psíquicas en las que es común encontrar comportamientos patológicos, como por ejemplo los trastornos de la personalidad, trastorno límite de la personalidad que se da en individuos con conductas extremadamente patológicas que se autolesionan, que sufren ataques violentos y repentinos, y hay muchas otras formas de psicosis extremas que sin duda son psicóticas. La última palabra la tiene el exorcista. La primera verificación se hace a ese nivel, pero también puede basarse en la sesión de exorcismo. En un determinado momento, el exorcista puede utilizar ciertos trucos. Por ejemplo, puede rociar con agua que no ha sido bendecida, y si el agua no es bendita y la persona reacciona como si lo fuera, entonces estamos frente a una puesta en escena. Como me ocurrió una vez. Bueno, yo tenía un crucifijo en la mano delante de la persona y rezaba ante ella, y esa persona me dijo: «Aparta ese crucifijo, me molesta», y esas cosas. Entonces me puse detrás de la persona y fingí apoyar el crucifijo en su hombro. Pero lo que apoyé fue un bolígrafo, pero esa persona se puso a gritar: «¡Aparta ese crucifijo, que me quema!», etc. Y obviamente no era un crucifijo, pero montó una escena. Yo no creo que sea un efecto placebo. Pienso que las técnicas que se utilizan en un exorcismo sirven para liberar la negatividad que suele haber dentro del organismo de las personas, que casi siempre presentan síntomas que pueden ser considerados desde cierto punto de vista como un síntoma de tipo psiquiátrico. Hay que tener en cuenta que de 100 de esas personas, solo 5 están realmente en contacto con el demonio, y entonces hacemos el exorcismo. Algunos de esos sujetos han tenido experiencias negativas, han sufrido, por ejemplo, traumas infantiles, traumas muy importantes, situaciones de maltrato y abuso, y a menudo afloran durante las sesiones, tanto durante los exorcismos como en las conversaciones con los psiquiatras. Digamos que esas personas tienen en su interior, en su inconsciente, tanta negatividad que actúan pensando que están poseídas por el demonio, por el diablo. Di la verità a questa signora. ¿Esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste? Esiste il demonio! Come fai a dimostrarlo? Come fai a dimostrare che esiste? Tutto! Ma questo... Io esisto! E chi non ci vede bene! Son situaciones a las que la ciencia, los científicos, no llegamos. No podemos llegar en esas situaciones que son muy raras. Puede ser muy útil una persona muy experta en estas cosas como el padre Amor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Per volontà del beato Giovanni Paolo II, che chiuse gli occhi. ¿Qué piensa usted de la renuncia de Benedicto XVI y del hecho de que este nuevo papa sea de una parte del mundo que es muy ferviente, muy creyente? Primero, yo he visto en esto la mano de Dios. Segundo, yo creo que hubo algunas razones también humanas, y en mi opinión, ese papa, Ratzinger, vio que había tenido un gran éxito entre las masas, un éxito impresionante, como Juan Pablo II. Un éxito impresionante. Ocurrieron maravillas. Podemos decir que cautivó a la gente. Yo pienso que, en parte,
debido al éxito que había tenido, también entendió que incluso podía cambiar el sistema y que era necesario alguien nuevo, que fuera capaz de renovar el Vaticano, que necesitaba un cambio de imagen y que destituyera a muchos de los que están allí. El Papa Francesco es un jesuita, pero su espiritualidad es muy franciscana. Eso me gusta mucho. Él es un muy buen padre para todos. Francesco es sencillamente uno más del pueblo, uno de nosotros que está haciendo hasta ahora un trabajo fantástico con la gente, con la fe y con la Iglesia. Él quiere que reine la serenidad en todo el mundo. Es el Papa del pueblo. También se había dado cuenta de que estaba decayendo. Y no quería eso, porque quería mantener su ritmo. No quería decaer, y entonces pensó, ha llegado el momento de que venga otro. Y te voy a decir una cosa. Estoy convencido de que el Papa Juan Pablo I fue asesinado. A los 33 días, fue papa durante 33 días, lo encontraron muerto. Ni siquiera le hicieron la autopsia, nada. Se terminó rápidamente, no se habló más del tema. ¿Y por qué cree que lo mataron? Porque estaba limpiando el Vaticano. Y se sabe, son nombres conocidos, que al menos 6 personas de altísimo rango no querían ni oír hablar de ser destituidos. Él ya estaba haciendo una lista de cambios. Renovando el Vaticano. Iba a ser renovado. Lo estaba preparando. ¿Y cree usted que este nuevo papa, que también tiene esa intención de renovación, también está en peligro? Bueno, mi opinión es que, en fin, yo temo que se expone sin seguridad. Se expone sin protección, pero se entiende que lo hace a propósito, porque quiere dar la cara. ¿Entonces es necesario limpiar? Lo han hecho a propósito para que haga una limpieza. Se verá cuando empiece a destituir y a sustituir. Es necesario porque incluso en la Iglesia, en el Vaticano, están los males que tiene la humanidad. Cuando estás entre los hombres, siempre existen los vicios de los hombres. En las declaraciones que ha hecho usted sobre el caso de Manuela Orlandi, sí, se ha dicho que pudo haber habido fines sexuales. ¿Por qué una historia de este tipo tuvo tanta repercusión y destapó tantas cosas? Desgraciadamente, escribí una página en mi libro, El último exorcista, y por esa página ha habido un montón de entrevistas en periódicos, en la televisión, y solo por una página en la que simplemente quería aclarar el caso Orlandi. Tenga en cuenta que yo, antes de publicar esa página, la di a leer a su hermano, para no molestar a la familia. Cierto. Para eliminar cualquier cosa que desagradara a la familia. Y me dijo, está bien, no se preocupe, no cree que después de 30 años podemos soportarlo. Me llamo Pietro Orlandi y soy el hermano de Manuela, la ciudadana del Vaticano que desapareció hace casi 30 años. Cuanto más investigamos, las suposiciones aumentan en vez de disminuir. Manuela era una chica tranquila, alegre, le gustaba mucho la música,
Tocaba la flauta y el piano. Siempre estaba con su hermana menor y con amigos que formaban parte de la parroquia de Santa Ana del Vaticano. Recuerdo aquel 22 de junio en que desapareció como si fuera ayer. Emanuela tenía que ir a clase de música. Recuerdo muy bien que me pidió que la acompañara. Recuerdo que aquel día no pude ir porque tenía una cita. Tuve una discusión con Emanuela, eso es lo último que recuerdo. Casi una pelea. Aquella tarde, Emanuela fue abordada por una persona que le hizo una oferta de empleo, distribuir folletos en un desfile de moda, por una cantidad muy alta para la época, 375.000 liras. Después de la clase llamó a casa. Mis padres no estaban y habló con mi hermana. Le habló del empleo y mi hermana le dijo: mamá y papá no están. La cifra me parece un poco alta. Habla con ellos cuando regresen a casa. Emanuela dijo: sí, pero ese caballero me espera cuando salga de la escuela para darme el material. Se lo enseñaré a mamá y papá y ellos también pueden venir al desfile. Nos vemos luego. Las últimas personas que la vieron fueron los compañeros de clase, que dijeron que habían dejado a Emanuela delante de la escuela mientras ellos iban a coger el autobús. La otra hermana, Cristina, llegó cerca de un cuarto de hora después, y Emanuela no estaba allí. Había desaparecido en un cuarto de hora. Y desde ese momento no hubo diferencia entre el día y la noche, porque estuvimos buscándola por todas partes, por todas partes. Esa noche hicimos la denuncia a la policía, pero no se aceptó, así que estuvimos 2 o 3 días sin saber nada de lo que podría haberle pasado. El 3 de julio, Juan Pablo II hizo la primera de sus 8 apelaciones durante l'Angelus. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. 6 meses después vino a visitarnos y todavía recuerdo sus palabras. Dijo: existe el terrorismo nacional e internacional y por desgracia el caso de Emanuela es un caso de terrorismo internacional. Hablemos claro. ¿Por qué motivo podía haber sido secuestrada Emanuela Orlandi? ¿Por un chantaje económico? No, la familia no es rica. ¿Por un chantaje político? Seamos prácticos. Por desgracia, cuando se trata de chantajes económicos, de chantajes políticos, pienso en Aldo Moro. Siempre que alguien secuestra a una persona para hacer un chantaje, envía la fotografía para decir: está en mi poder y si la quieres tendrás que tratar conmigo. De Emanuela Orlandi nunca llegó nada. Ya no digamos una fotografía, ni siquiera una hoja de papel con su firma, por ejemplo. Nada. Es imposible que fuera secuestrada para hacer un chantaje. En el transcurso de estos años siempre he intentado contactar con quien ha sido posible. Y recuerdo que hace un año conocí a una de esas personas, el padre Amort. Como muchos otros, también tenía sus teorías. ¿Cuál es mi opinión? He guardado silencio durante 30 años. He estado callado 30 años porque pensaba... sé bien que se hacen misas negras en las que hay una mujer virgen que hace las veces de altar y luego la sacrifican, etc. Y hay burdeles, etc. Influenciado por esas cosas, tuve enseguida la sensación de que habían secuestrado a la niña para usarla y deshacerse de ella. A lo único que se refirió fue a la forma del secuestro, que, como se ha dicho, es muy similar a la utilizada por las sectas satánicas. Él me dijo: yo he conocido muchas, pero si Emanuela fue víctima de esa gente, nunca lo sabremos a ciencia cierta.
Roma estaba llena de carteles con el rostro de Emanuela Orlandi. Y quien la había secuestrado ni siquiera sabía que era Emanuela Orlandi. Por sorprendente que parezca, en ese momento, en una calle principal, no había movimiento, por lo que no había testigos. Nadie había visto a esa niña de unos 15 años, la edad ideal para ciertas operaciones sucias. Y la secuestraron. ¿Cree usted que es una historia ligada al satanismo, a las misas satánicas, a las misas negras? Bueno, puede estar vinculada a las misas negras, también puede estar vinculada con los burdeles. Es cierto que hay gente dentro del Vaticano que son personajes que celebran misas negras, que están vinculadas al satanismo. En mi opinión, el motivo para el secuestro fue ese. Vieron a esa jovencita. En ese momento la calle estaba solitaria. Pasaban por allí en coche y la cogieron a la fuerza. E inmediatamente se deshicieron de ella. Y me río yo de lo que dicen, que la llevaron a Turquía, a Egipto. Incluso le dije al hermano, oye, ¿tú crees que tu hermana no hubiera tenido la oportunidad de escapar en estos 30 años si estuviera viva? Dijo, sí, es cierto. Lo que siempre me ha llamado la atención por parte del Vaticano en estos últimos 30 años es que nunca ha habido colaboración. Siempre han tratado de que se olvide esta historia. Nunca se ha encontrado ni el más mínimo indicio. Este silencio siempre ha sido apoyado por las instituciones italianas. Yo creo que durante 30 años se ha intentado y se sigue intentando que se olvide esta historia porque es una losa tan pesada para la Santa Sede que prefiere sufrir la crítica de la opinión pública en lugar de averiguar cuáles fueron los hechos. Bueno, usted ha hablado de casas poseídas. ¿Cómo se manifiesta la posesión de una casa? Ruidos. Al principio hay ruidos. Bum, bum, bum. Las puertas y ventanas se abren y se cierran solas. Las luces se apagan o se encienden o se apagan solas. La televisión, internet, el teléfono. De noche, en plena noche, se ponen en marcha por sí solos a todo volumen. Luego, los ataques, piedras contra los cristales. ¿Y qué se hace para liberar una casa? Exorcismos. Incluso allí, la oración del exorcismo, los rituales propios del exorcismo, consiguen liberar la casa. La de Francesco Vallasuso no es una historia única. Es como la de muchas personas que están siendo víctimas del satanismo, víctimas del ocultismo, víctimas de los actos de Satanás. Hoy estoy libre de todas esas cosas, de las enfermedades, de los tormentos. He logrado la plena libertad. Y el padre Amor me dijo, has rezado mucho, es verdad, pero has perdonado. Recuerdo que esas palabras se clavaron en mi corazón y yo le dije, Padre Amort, es cierto que he perdonado, pero es como si usted hubiese ampliado ese perdón. No, me dijo, si tú no hubieses perdonado de verdad, nunca habrías sido liberado. Sin perdón no hay ni liberación ni curación. Yo tengo mi dignidad.
Soy fiel al Señor. Sigo así. Nunca he hecho nada malo. Y me vi metido en esto, una historia amarga. Decepcionante, por supuesto. Y en ocasiones, a veces, me dicen, yo te veo siempre con una sonrisa en los labios, pero la sonrisa me la ha devuelto Dios, y por eso tengo que sonreír a los demás. La sociedad moderna, la sociedad secularizada, detrás de la cual corre la humanidad, está ansiosa y más sumergida que nunca en el mal. Benedicto XVI ha hablado de la dictadura del relativismo. Y esta es la nueva frontera, la nueva batalla de trincheras desde la que el demonio ha lanzado su desafío a la cristiandad, ha lanzado su desafío al orden social y al orden espiritual de Europa, de Occidente y del mundo. A este desafío debemos responder no pretendiendo ser cruzados del tercer milenio, ni buscando improbables actos heroicos. El mayor heroísmo es el heroísmo de la propia vida, el heroísmo del bien, tratar de hacer el bien a la gente y sobre todo rechazar aquello que nos introduce el mal, es decir, el pecado. No debemos tener miedo de lo que el demonio puede hacernos, pero sí hay que temer a lo que podemos hacer por él. El mayor esfuerzo del demonio es hacer creer que no existe. Su objetivo es engañar a los que no creen en la existencia del demonio. Y yo añado también que quien no está conmigo está contra mí. Santo.